cómo hacer un deshidratador solar. Hola, en este video de bitácora te vamos a mostrar todo nuestro proceso para crear nuestro deshidratador solar. El desarrollo de la idea del proyecto y el diseño final fue uno pues relativamente largo. Empezamos basándonos en videos de YouTube y unos diseños de inteligencias artificiales y bueno, estaban muy bien hechos, no tenían ningún error, sino que al momento de conseguir las materias tuvimos un problema y ya eso cambiaba bastante el diseño. Entonces lo que nos tocó hacer era diseñar y cambiar la idea alrededor del problema. Y eso fue pasando varias veces hasta que ya por fin pudimos llegar al diseño actual que tenemos y el final. Bueno, y después de la idea, ¿qué sigue? Obviamente nos dedicamos a buscar los materiales, pero tampoco teníamos ni idea de dónde buscar. Entonces nos dedicamos a investigar. Por ejemplo, vimos que el aluminio es muy buen conductor, pero también es muy costoso. Entonces, en vez de aluminio, decidimos conseguir latón, que también es buen conductor. Como aislante pensamos varias cosas, pero obviamente lo más efectivo siempre termina siendo el icopor, que es también el más barato. Y otro sector muy importante de los materiales que tuvimos que conseguir es la parte de la electrónica, debido a que necesitábamos tener, por ejemplo, un ventilador de 12 centímetros de diámetro y también un bono era hacer que prendiera desde el celular, que obviamente lo queríamos. Entonces nos dedicamos a conseguir un SP32, que es un microcontrolador, un DHT11, que es un sensor el cual mide humedad y temperatura, y un L298N, el cual es un driver que nos permite hacer que desde el SP32 podamos prender el ventilador. Cuando comenzamos a construir toda la estructura del horno tuvimos un gran problema, y es que no habíamos tenido en cuenta de que la estructura no puede tener paredes de icopor, ya que este cuenta como un aislante. Según la guía, las paredes tenían que ser o de madera o de algún metal que pudiera funcionar como la estructura firme. Nosotros, el icopor no sirve como eso, es un aislante. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Como teníamos toda la estructura de estas paredes, teníamos que crear, gracias a la cortadora láser, unas paredes de MDF que estuvieran hechas a la medida, y con unos perfiles en L logramos asegurarnos de que esas paredes no se movieran, ya que como solo teníamos dos paredes de icopor, solo tuvimos que crear dos láminas y una de base para que pudiera funcionar como la estructura, ya que las otras dos teníamos unas paredes de latón, que eso nos ayudaría y está dentro de la base. La construcción del horno como tal. Lo primero que nos tocó hacer fue cortar dos pedazos de metal de 30 por 50 para hacer las paredes más largas, las cuales se iban a calentar. Y nos tocó cortar dos pedazos de icopor, que inicialmente iban a ser de 30 por 40, pero nos dimos cuenta que tienen que ser un poco más grandes para poder unirlas con el latón. Entonces terminaron siendo de 4 centímetros de más de largo. Entonces hicimos unas paredes de icopor de 30 por 44, más o menos. Para unirlas, lo que hicimos fue que a cada pared de icopor le hicimos unas líneas de 30 centímetros de largo a cada lado, ¿cierto? Para que tuviéramos un interior de 40 centímetros para mantener el área o el volumen interior del horno que se pega en la guía. Y a esos huecos, a esas líneas, sencillamente metimos el metal y lo unimos con epoxi y una silicona sellante que se usa para baños y cocinas. Ya después de eso, de armar todo el horno, ahí también se hizo una base de 45 por 49. Y eso se puso abajo y también lo unimos con epoxi y con silicona. Y le metimos unos palillos por cada pared de icopor para que se mantuviera bien firme, bien estable. Adentro del horno pusimos varias capas de papel de aluminio para que cuando la luz del sol pasara por la tapa de vidrio llegara a rebotar de abajo y rebotar la luz hacia los alimentos, hacia el banano, para así cocinarlo un poco más. Y las paredes de metal, que eran las más largas, decidimos pintarlas de negro para así aumentar aún más el calor que transmitían. Bueno, el calor que transmitían no, porque sigue siendo lo mismo, pero para aumentar aún más la cantidad de luz solar, de energía solar que absorbía para calentar aún más el interior. Para colocar el banano hicimos una malla con
pues con 2 pedazos de MF y una malla reutilizada, y las pegamos a presión, usamos grapas y tornillos, y adentro colocamos unas platinas en L a cada lado de las paredes de icopor, lo pegamos y sencillamente dejamos la malla encima de eso. Tenemos un ventilador para sacar toda la humedad y una rejilla en la pared. Pues el ventilador va a una pared de icopor, la rejilla va en la pared opuesta de icopor, y el ventilador va arriba porque la humedad, el aire caliente sube, y la rejilla pues lo pusimos abajo por cuestiones de estética, y lo hicimos así para que cuando el ventilador sacara aire no creara un vacío dentro del horno. Y eso es toda la construcción del contenedor como tal. Para realizar las pruebas nos aseguramos de que estuviera haciendo un buen día para que nuestro deshidratador funcionara. Primero que todo, lo que hicimos fue dejar calentando un deshidratador al sol más o menos durante 30 minutos para ver cómo era la temperatura dentro de este. Luego de pasado ese tiempo, introdujimos 500 gramos de banano picados en rodajas de 3 a 5 milímetros. Los metimos en el deshidratador y medimos la temperatura que había dentro del deshidratador en ese momento. Pasada otras media hora, con el sensor que instalamos en el deshidratador, medimos la humedad y la temperatura que había dentro de este. Luego prendimos el ventilador, que la función de este era sacar la humedad que había en ese momento del deshidratador, reduciéndola, y volvimos a tomar la temperatura y la humedad luego de reprender el ventilador. Pasada otra vez media hora, lo que hicimos fue volver a tomar pruebas y hacer lo mismo, tomar las pruebas de la humedad, los resultados de la humedad, de la temperatura, volver a prender el deshidratador para poder reducir la humedad que había dentro del deshidratador. Por último, sacamos el banano dentro del deshidratador y volvimos a pesar. Inicialmente le echamos 500 gramos de banano, a la hora de sacarlo del deshidratador obtuvimos un peso de 256 gramos. ¡Bah!